Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Testificar con el poder del Espíritu. Y quiero comenzar preguntándoles, ¿acaso podemos testificar sin el poder del Espíritu? Yo diría que sí, y de hecho, estoy seguro que muchas veces lo hemos hecho y quizás todavía lo hacemos. Sin embargo, una testificación sin el poder del Espíritu de Dios en nosotros nunca va a ser sobre Jesús, sino sobre nosotros. Jesús dijo, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. En otras palabras, cuando las cosas que decimos y hacemos hacen que las personas nos alaben a nosotros y no a Dios, es simplemente porque el poder del Espíritu no está en nuestra testificación. Piensa por un momento en las veces que tanto tú como individuo o como iglesia has testificado de Dios. Y responde con toda sinceridad. ¿Contaste de las cosas buenas que hiciste en favor de alguien o de cómo Dios te movió a hacer lo que hiciste? ¿Testificaste cuántos vicios, pruebas y tentaciones has logrado vencer desde que estás en la iglesia? ¿O de cómo Dios venció por ti todo lo que nunca podrías haber vencido? ¿Y qué dijiste cuando alguien te preguntó quiénes son los adventistas? ¿Le contaste cuántas escuelas y hospitales tenemos alrededor del mundo? ¿Le contaste de las revistas y noticieros seculares que han mencionado que nos han mencionado a nosotros como uno de los pueblos más longevos? ¿Le contaste de cuántos millones de adventistas hay alrededor del mundo y en cuántos países estamos? ¿O simplemente le dijiste que somos una comunidad de cristianos que le pedimos a Dios cada día que ame a todo el mundo a través de nosotros mientras les contamos que Jesús viene pronto? Comencemos. Un conocido pastor y escritor, A.W. Tozer, dijo, si el Espíritu Santo fuese quitado de nuestras iglesias hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. En cambio, si el Espíritu Santo hubiese sido quitado de la iglesia primitiva, entonces el 95% de lo que estaba haciendo se habría detenido y todos hubiesen notado la diferencia. Lamentablemente creo estar de acuerdo con Tozer. Hoy en día hemos creado tantas estructuras y mecanismos en nuestras iglesias que hemos llegado a creer que toda esa liturgia, ritos y ceremonias bien estructuradas y mecanizadas nos hacen vivir la experiencia de la santidad. Y mientras más estructuras tenemos en nuestras vidas e iglesias, más santos y perfectos nos vemos o creemos que somos, cuando realmente es todo lo contrario. Cuando en nuestras iglesias y en nuestras vidas tenemos que crear estructuras y mecanismos para poder funcionar, es porque carecemos de la vida que solamente está en el Espíritu de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué persona tiene la necesidad de ser conectada a un ventilador artificial para que el oxígeno pueda ser bombeado a sus pulmones? ¿Una persona llena de vida y sana o una persona enferma y que su vida está apagándose? La respuesta es obvia, porque una persona sana y llena de vida no tiene necesidad de estar atada a ningún mecanismo artificial creado por el hombre como reemplazo momentáneo de la vida. Pero a pesar de que lo sabemos tan bien en la vida cotidiana y práctica, cuando lo llevamos a la vida religiosa, pensamos que el más sano y lleno de vida es aquel que vive dependiente de mecanismos y estructuras para vivir. Jesús dijo, solo el Espíritu da vida. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vidas. Juan 6:63. Y Jesús fue bien enfático en dejar claro que solo el Espíritu da vida. Y donde hay vida hay colores, energía, alegría, variedad. Porque el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, dice Pablo en Gálatas 5 del 22 al 23. Y nota bien lo que dice después de describir la variedad de principios que encierra el fruto del Espíritu. No hay ley que condene estas cosas. ¿Y sabes por qué no hay ley que condene estas cosas? Porque amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, ser pacientes, amables y tratar bien a todos, etc., no está en contra de la ley, sino que más bien es el cumplimiento de la ley. Sin embargo, muchas de nuestras iglesias viven, si es que se les puede llamar vivir, seleccionando a quién amar y a quién no.
porque alguien una vez les dijo que aceptar dentro de ella a una persona en pecado es apoyar su pecado. Y no, aceptar a alguien en pecado dentro nuestro, abrazarlo, preocuparse por esta persona desinteresadamente, no es apoyar su pecado, es amarla sin importar su pecado. Encontramos iglesias que se dividen en conservadoras y liberales, y cada bando se cree más santo y más lleno del Espíritu que el otro, por su manera de actuar. No, el Espíritu no nos divide, ni nos hace mejores que nadie por nuestra teología o doctrina, sino que el Espíritu nos une, nos hace humildes, pacientes, amables y nos lleva a vivir en paz a pesar de nuestras diferencias. Tenemos iglesias donde las expresiones de alegría o gozo son vistas como irreverencia dentro de su liturgia. No, más bien controlar, prohibir o suprimir las emociones de alegría y gozo que el Espíritu provoca en un pecador que descubre que es perdonado, liberado y salvado por Cristo es la mayor irreverencia que podemos hacer contra Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo sabes que tu iglesia local está llena del Espíritu de Dios? ¿Por el orden y la estructura de su liturgia? ¿Por la música que cantan? ¿Por el cantar? Porque cuando cantan no cierran los ojos, ni levantan las manos, ni aplauden, ni gritan gloria a Dios, aleluya. Porque en la plataforma los hombres usan corbata y las mujeres medias y vestidos largos. Porque cuando oran piden por la salvación de los pecadores del mundo mientras les cierran la puerta para que no entren como están, porque si no mancharían la santidad de la iglesia de Dios. Si así define tu iglesia local lo que es estar lleno del Espíritu, lamento decirte que las palabras de A.W. Tozer son una realidad en tu iglesia. Hay un factor muy importante en la testificación a través del Espíritu. Y este factor es libertad. La Biblia dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Ahora, no sé si ustedes piensan como yo, pero esto que dice Pablo pareciera medio que sin sentido. Él dice, Cristo nos libertó para que viviéramos o para que vivamos en libertad. ¿No les parecería ridículo o innecesario tener que recordarle a una persona que estuvo esclavizada por muchos años que si está siendo liberada es para que viva en libertad? ¿En qué otra cosa que no sea libertad querría vivir alguien después de haber sido esclavo por muchos años? Por muy obvio y ridículo que parezca, Dios tuvo que usar a Pablo para dejarnos esto bien claro. Porque querrámoslo o no, todos tenemos la tendencia descabellada y sin sentido de querer seguir viviendo como esclavos después de haber sido libertados o liberados. La liberación que tenemos en Cristo fue manifestada o consumada en la cruz, pero podemos decir con toda seguridad que desde que Dios despojó a Adán y Eva de sus delantales de hojas, los cubrió con la piel de un cordero, ya la humanidad estaba siendo liberada juntamente con ellos. Sin embargo, constantemente seguimos sometiéndonos al yugo de la esclavitud en vez de vivir como libres. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque Jesús dijo en Lucas 6:39 que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y de la misma manera, si seguimos este principio dado por Jesús, podemos asegurar que Dios no puede usar un esclavo para liberar a otro esclavo. Fue por eso que Dios pudo usar a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, porque Moisés, a pesar de ser hijo de esclavos, él nunca vivió ni fue esclavo de Egipto. Ahora, ¿dónde nos toca esto a nosotros y a nuestras iglesias si ya hemos aceptado a Cristo y su liberación del pecado? Nos toca en que lo que más ata o aprisiona a una persona y mantiene a iglesias enteras esclavizadas no es precisamente la droga, el sexo y el dinero, como muchas veces decimos, sino las costumbres y las tradiciones religiosas. En Mateo 21:31 Jesús dijo a los fariseos de su tiempo que en nuestros días son aquellos que a pesar de haber sido liberados en la cruz, deciden vivir aferrados a tradiciones y costumbres o a estructuras y mecanismos eclesiásticos. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Otras versiones dicen, entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Solo basta con una simple lectura de los evangelios para darnos cuenta de cuán cierto y real es esto. Porque podemos encontrar a una prostituta como María Magdalena, que fue perdonada, que vivió como libre y que fue usada para liberar a otros. Podemos encontrar
Encontrarnos con un cobrador de impuestos, ladrón y egoísta como Zaqueo, que fue perdonado, que vivió como libre y que fue usado para liberar a otros. Incluso podemos encontrarnos a un hombre gadareno, que tal vez sus vicios y su vida desenfrenada lo llevaron a ser esclavizado por una legión de demonios, pero que fue perdonado, que vivió como libre y que fue usado para liberar a otros. Sin embargo, también encontramos a fariseos como Simón, que fue perdonado, pero que no vivió como libre, sino que siguió esclavizado por sus tradiciones y costumbres religiosas, por la estructura y los mecanismos eclesiásticos de su tiempo, y que por lo tanto Dios no pudo usarlo para liberar a otros. Y yo te pregunto, lee 2 Corintios 3:17. ¿Qué dice el texto que tiene que haber en una iglesia o en una persona donde mora el Espíritu de Dios? Lee Mateo 12:30. Si no somos usados por Dios para liberar al mundo, entonces, ¿para qué estamos siendo usados y por quién? ¿Por qué los discípulos de Jesús salieron de entre las prostitutas, los ladrones, los desechados por la sociedad y no de las escuelas rabínicas ni la cúpula religiosa de su tiempo? ¿Será que los de afuera del círculo religioso eran más fáciles de liberar y de ser usados que los líderes de su iglesia? No se puede testificar con el poder del Espíritu si no vivimos en libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. En la sección anterior vimos que lo que más fuerte nos amarra y nos mantiene esclavizados dentro de la iglesia son las tradiciones y costumbres religiosas. Sin embargo, 2 Timoteo 1:7 nos muestra otro medio de esclavitud que vivimos dentro de nuestras iglesias. Y dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Desde hace varios meses, el mundo entero ha estado viviendo en medio de una pandemia, algo que es totalmente nuevo para todos nosotros. Sin embargo, recuerdo que cuando el estado de pandemia fue declarado, el espíritu de temor invadió con la misma intensidad tanto a cristianos como a no cristianos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que no haya diferencia? ¿Cómo es posible que hayamos invertido tanto tiempo en reglamentos, en sermones y en seminarios para que como iglesia nos diferenciemos del mundo, en nuestro vestir, en nuestro comer, en nuestro hablar, en lo que realmente deberíamos diferenciarnos, que es en la esperanza, en no vivir por las circunstancias que nos rodean, sino por la palabra que sale de la boca de Dios? Seamos tan semejantes a ellos que no conocen a Dios. Quizás no nos gusta la respuesta y quizás hasta alguien se pueda enojar conmigo. Pero como no son mis palabras sino las de Jesús, será con Él con quien realmente nos tocará enojarnos. Jesús dijo en Mateo 15, del 8 al 9, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La mayor manera de honrar a Dios o de valorar a Dios no es con el vestir, ni con el comer, ni con las cosas buenas que hacemos, porque esos son simplemente resultados de dejar que Dios more en nosotros por medio de su Espíritu. Y no hay una mayor evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros y en su iglesia que la liberación del espíritu de temor y la manifestación de un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Querer salir huyendo al campo por temor a los acontecimientos que pasarán en las grandes ciudades no es manifestar un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, sino de temor. Salir en las redes sociales predicando de juicios de Dios, plagas, condenación y destrucción no es manifestar un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, sino de temor, porque todavía no hemos entendido de qué se trata el Evangelio. Comenzar a levantar en nuestras iglesias el vegetarianismo, el veganismo y una obediencia estricta a los 10 mandamientos en vez de levantar a Cristo, no es manifestar un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, sino de temor, porque pensamos que por lo que hacemos nos ganamos nuestra salvación y nos liberamos del castigo de un Dios implacable. Testificar con el poder del Espíritu no son palabras elocuentes ni argumentos teológicos. Es vivir en libertad y no en temor, porque no son las circunstancias las que determinan nuestras vidas, sino la presencia de Dios en nosotros por medio de su Espíritu. Y yo te pregunto, ¿qué espíritu permanece en tu vida?
¿Qué espíritu toma control de toda tu vida ante una enfermedad terminal, ante el desempleo, ante el fracaso, ante una traición o ante la posibilidad de ser contagiado o contagiada con el COVID-19? ¿Es un espíritu de temor o un espíritu de poder, de amor y de dominio propio? Lee Mateo 7:26. Según el texto, ¿qué es ser insensato o necio ante los ojos de Jesús? ¿Será que los insensatos están solamente fuera de la iglesia? ¿No crees que vivir esclavo de tradiciones religiosas, estructuras eclesiásticas y de un espíritu de temor, después de haber sido liberado en la cruz por Jesús, es ser tan necio o tan insensato como el que rechaza a Dios fuera de las iglesias? El bono de esta semana lo sacaremos de la experiencia del Pentecostés relatada por Elena White en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 31. Y dice: sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cánticos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: en esto consiste el amor. Desde que yo conocí el adventismo, estoy escuchando una iglesia que pide y espera el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días de este mundo para salir a predicar con poder. Y la pregunta es: ¿a predicar qué? Los que están esperando y orando incansablemente por el poder del Espíritu para que venga sobre ellos, para salir a decirle al mundo lo pecador que es, para salir a denunciar a un sistema religioso el cual llamamos Babilonia, y decirle a todos los que están dentro de ese sistema que van a ser destruidos en el lago de fuego por tener la marca de la bestia, o sea, el domingo, se van a llevar el chasco más grande de sus vidas. Porque de la misma manera que el Espíritu vino sobre los apóstoles y todos los discípulos que estaban esperando la promesa en el día del Pentecostés, asimismo será en los últimos días. Y por si acaso no lo notaste, te lo voy a volver a leer. Pero la exclamación de todos los que recibieron el Espíritu Santo no fue: salgamos a predicar del juicio de Dios, o digamos al mundo el castigo que se merecen por rechazar a Dios, o vengan todos a guardar el sábado para que sean salvos de la destrucción. Tampoco fue: vayamos a denunciar y proclamar la destrucción de todos los que adoran en el domingo, sino que su exclamación fue: en esto consiste el amor. Porque el mismo Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él me gloriará, porque tomará de lo mío o de lo que yo soy y se lo dará a conocer a ustedes. Juan 16, 13 al 14. ¿Y qué es Jesús? Jesús es la luz, es la vida, es la resurrección, el único camino para llegar al Padre. Pero por sobre todas las cosas, Jesús es amor. Porque Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Hebreos 1:3. Si Juan, el discípulo amado, el mismo que escribió Apocalipsis y de donde sacamos todas esas ideas descabelladas de Dios con una espada cortando cabezas y castigando con su ira a todo el que no lo acepte, estuviera aquí hoy hablándonos, nos diría con toda seguridad: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Y yo te pregunto, ¿cómo puede ser el Espíritu de Dios derramado sobre una iglesia que rechaza y minimiza el amor, diciendo que eso es comida de bebés y no la comida que ellos necesitan? ¿Cómo puede el Espíritu Santo usar a los que se llaman el cuerpo de Cristo, pero que más bien parecen las garras de la bestia, porque están sedientos de sangre y de venganza? ¿Cómo puede el Espíritu de Cristo llenar de poder a una iglesia que se cree mejor que las otras porque dice tener la verdad presente? ¿Cómo puede el Espíritu de amor llenar los corazones de una iglesia que condiciona su amor solamente a aquellos que creen, comen y se visten como ella? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayamos podido aprender que no hay mayor evidencia de que el Espíritu de Dios no está en nosotros que cuando renunciamos a vivir en libertad para ser esclavos de tradiciones, de estructuras y mecanismos eclesiásticos y de un espíritu de temor.
Quiero terminar dejándolos con otra cita de los Hechos de los Apóstoles, página 39, dice así: ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés?, pregunta la autora. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divina. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube. Y lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice Pastor, podrás encontrar todas las notas de la lección de esta semana. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.